botella de tu champú o de tu limpiador facial. En este episodio vas a descubrir qué es la economía circular y cómo funciona. Y para eso tenemos un invitado súper especial. Él es Jair González. Bienvenido, Jair. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, todo en orden. Qué padre que estás aquí con nosotros. Les presento a Jair. Jair es gerente senior de sustentabilidad y economía circular en la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, mejor conocida Canipec, a la que pertenece este podcast. Y me encantaría que nos contaras un poquito más acerca de tu rol en Canipec o también, por ejemplo, cuál es tu experiencia, cómo llegaste a este puesto. Ok. Bueno, yo estudié ingeniería ambiental, que es mi profesión. Tengo más de 8 años de experiencia ya trabajando en estos temas. Y desde mi primer trabajo siempre estuve muy vinculado al tema de los residuos, ¿no? En el tema ambiental o las personas que nos dedicamos al ramo ambiental, regularmente tenemos como áreas hacia dónde irnos, ¿no? Por ejemplo, está el tema de los residuos, el tema del agua, el tema de las emisiones, casi todo siempre vinculado a temas del planeta y que desafortunadamente pues requieren atención, ¿no? Entonces se habla desde cómo prevenimos y cuando ya hay impactos, cómo los solucionamos. Entonces en Canipec nosotros tenemos una línea estratégica muy importante que es la de sustentabilidad, en donde nosotros buscamos que las empresas de nuestro sector empiecen a tener acciones en pro del medio ambiente o muchas que ya lo hacen en lo individual a nivel industria. Cómo nosotros también recuperamos esa data y la vamos socializando también con los consumidores o con algunos otros actores como el gobierno para que se visibilice lo que las empresas hacen, ¿no? Porque muchas veces hay acciones muy interesantes que hacen algunas empresas, pero desafortunadamente no se conocen. Entonces nuestro rol como Canipec pues, es ir recuperando esa información, socializarla, también ser un vínculo entre el gobierno y las empresas que están afiliadas a nosotros para que todas esto que se le llama la transición hacia la sustentabilidad pues realmente cobre sentido, ¿no? Y se vea unificado entre las empresas que conforman a la Cámara. Qué padre que estamos juntando mundos el día de hoy, ¿no? O sea, tú te dedicas a inspirar a las empresas y al gobierno cuando se acercan a Canipec, cuando tú te acercas a ellos. Y en este podcast estamos inspirando al consumidor final, al final de cuentas, ¿no? Todas las personas que están allá afuera, que nos escuchan, que están buscando tomar mejores decisiones de compra. Y el día de hoy, pues creo que se van a llevar un aprendizaje muy bonito. Y quiero que empecemos con explicar un poquito acerca de qué es la economía circular, porque pues sí, para que exista la circular existe también la lineal, digamos. Correcto. Entonces, sí. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué distinguen cada una de ellas? ¿Qué nos puedes contar de eso? Mira, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible Por también favor. para que, porque la verdad es que son conceptos muy técnicos, pero cuando uno los asimila, se da cuenta que tiene sentido, ¿no? Y que esto de lo que nos hablan los expertos y que trabaja la ONU, ¿no? Estos temas a nivel global, pues sí hace sentido, ¿no? La economía lineal es básicamente el modelo en el cual hemos vivido desde mediados del siglo pasado, ¿no? En donde básicamente desde la revolución industrial, en donde o la evolución que tuvieron los productos y la forma en la que nosotros nos desarrollamos como sociedad implica extraer recursos del ambiente, porque aquí sí es súper importante puntualizar que todo lo que vemos, ¿no? En nuestro entorno, todo lo que existe materialmente, en algún momento fue parte de algo de la naturaleza, porque nosotros no podemos sacar cosas de otro lado, ¿no? Okay. O sea, los metales, pues en algún momento estuvieron en una mina, los plásticos en algún punto fueron petróleo, el papel en algún momento fue un árbol, ¿no? Muy interesante. Entonces, y muy cierto. Sí, claro. Pocas veces nos detenemos a pensarlo, ¿no? Absolutamente todo lo que vemos viene de un recurso natural. Entonces, cuando se torna esta parte de evolución social hacia producir, fuimos nosotros cayendo en un punto en donde ya no había como ese retorno, ¿no? O sea, era como que tomábamos las cosas y las desechábamos, la tomábamos, las desechábamos. Y eso también tiene mucho que ver con el sistema económico, ¿no? Que lo vemos actualmente, que es como consume y luego vuelve a consumir. A eso ya no sirve, consume otra vez, ¿no? Y tíralo, ¿no? Quizás a la basura. Exacto, ¿no? Entonces esa es la economía lineal, ¿no? Cuando extraes un material de su fuente, lo procesas, lo produces, lo comercializas y después se va a un basurero o ya no sirve.
Entonces la economía circular, en cambio, lo que propone es cómo hacemos que esas cosas regresen. Como yo les decía, todos los materiales vienen o están constituidos molecularmente incluso de algo que tiene valor, ¿no? Del plástico, los metales, etcétera. Todo tiene valor porque es un material que se extrajo en algún momento. Entonces, la economía circular lo que propone es cómo hacemos que eso empiece a retornarse, ¿no? O sea, que gire y que dé muchas vueltas, que no solo sean extraer, producir, consumir y tirar, sino que, ok, lo extrajiste, pero en primer lugar extrae lo menos posible, ¿no? En segundo lugar, pues produce con menos materiales, ve reduciendo como esa huella y una vez que ya tenga o que ya se haya utilizado el producto que sirvió para tu comodidad, pues cómo lo volvemos a incorporar, ¿no? Y se dice fácil en la teoría, pero la verdad es que es un gran reto, ¿no? Es un gran reto no solamente para nuestro sector, sino para todos los sectores, porque involucra que todas las personas estén como en el mismo canal, ¿no? Y que todo el mundo hagamos esfuerzos, y creo que ahí es la clave. No todo depende ni de las empresas, ni del gobierno, ni de los consumidores. Más bien es todos actuando a la par para que esto realmente sea posible. Y me parece muy interesante invitar a los que nos escuchan a la reflexión en qué tipo de economía están participando, ¿no? La forma en la que consumen y desechan productos es de forma lineal o de forma circular, ¿no? O qué tanto porcentaje, porque creo que tampoco se puede tener acceso a la mejor al 100% de lo que consumes, poder retribuirlo a la economía circular. Pero creo que sí tenemos un prejuicio como consumidores de que es difícil. Entonces, como es difícil, pues es más fácil tirarlo, ¿no? Al menos yo. Entonces, me encantaría saber, cuéntanos en redes sociales, mándanos un mensaje o si están viendo este episodio en YouTube, pónganos ahí en los comentarios qué tipo de consumo creen que están haciendo, ¿no? ¿Y de dónde viene todo esto? O sea, ¿quién fue el primero que se preocupó por la economía circular? ¿Quién fue el que inventó a lo mejor la economía circular? O sea, o que se cuestionó la forma en la que consumíamos. Mira, es bien interesante porque igual que todas las corrientes, llámale económicas, políticas o como quieras, en este caso es una corriente económica, pero acompañada como con su parte ambiental. Tiene una historia, ¿no? Y ha sido una historia de evolución. Entonces, este término de economía circular ha ido evolucionando y de hecho, sinceramente, yo te lo diría que no es muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, yo que estudié, te comentaba, ingeniería ambiental, cuando hice mi carrera, ese concepto no pasaba por aquí, por la mente de nadie, ¿no? O sea, ni de mis profesores que llevan toda la vida hablando de esos, ejerciendo esa profesión. No existían materias que se relacionaran. O sea, sí había temas de residuos, de agua, etcétera, pero así tal cual un concepto, hablar de economía circular, no se hacía, ¿no? Y yo te estoy hablando de que yo estudié en el 2011, 12, 13, 14. Wow. Y me parece no muy hacen nada, interesante. o sea, no hacen nada de todo. Hace nada, exacto, ¿no? Me parece súper interesante porque hoy es un concepto en el ámbito de la sustentabilidad que todo el mundo conoce y que las empresas transnacionales, nacionales, las micro, pequeñas, saben que tienen que implementar, ¿no? Pero su evolución ha sido muy rápido. Entonces, por ejemplo, desde los 60s y 70s, desde esas décadas, ya se hablaba de economías cerradas, ¿no? O sea, ya algunos economistas decían, oigan, ¿saben qué? La forma en la que nosotros estamos llevando el sistema económico no va a dar porque estamos produciendo, extrayendo y vendiendo tan masivamente, ¿no? de una forma masiva, pero nuestro planeta y nuestros recursos son finitos, ¿no? O sea, el día que ya no haya y nuestro planeta es hermoso y es abundante en todos los aspectos, pero no significa que sea infinito. Ninguno de los recursos es infinito, aunque hay algunos que dicen que sí, ¿no? Que sí hay recursos que son infinitos, pero no es así. En algún momento. No nos consta todavía, o no vamos a lo mejor a vivir lo suficiente como para ver si realmente se cumplió esta proyección de que iba a ser infinito, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, más o menos en esas décadas empieza esta parte como de preocupación desde un sentido económico y desde un sentido ambiental. También ahí tenemos como toda esa primera oleada de personas que
pues que ya se empezaban a preocupar por el tema ambiental, ¿no? Que muchas veces lo asociamos con esta oleada hippie de personas de, que la naturaleza, Vamos peace a and love. protestar. Así. Exacto, ¿no? Ahí justamente esas Con eran las pancartas, primeras sí. protestas. Luego en el 87, que si tú lo piensas, tampoco tiene muchas. Yo todavía no había nacido, entonces no tiene mucho. Yo tampoco. No tiene tanto. Salió un informe que se llama el informe de Brundtland, pues desde la ONU, ¿no? Ese fue el primer informe y es el parteaguas de lo que hoy conocemos como el desarrollo sostenible. Porque en ese informe justamente se hablaba de todas esas problemáticas que ya se venían viendo pues de unas décadas, ¿no? Porque ni siquiera tenía tanto. Y ya se hablaba de que si seguíamos así, en algún momento las generaciones futuras no iban a tener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. Y ahí es donde surge donde se potencializa el término de desarrollo sostenible, que digamos que es análogo a sustentabilidad. Okay. Entonces, el desarrollo sostenible básicamente lo que dice es, ok, produzcamos, consumamos, pero siempre pensando en las generaciones futuras, ¿no? Sin comprometer lo que ellos van a necesitar. Después, en los 90s, ya empieza como a haber pues un poco una oleada, ya digamos más específica en estos términos, en este tema de la economía circular. Se acuñó un concepto que se llama Cradle to Cradle, que básicamente, como su nombre lo dice, ¿no? Si algo que nace o que de la cuna, tiene que vivir toda su etapa, su vida y regresar otra vez a la cuna para que funcione como queremos, ¿no? Okay. Y bueno, ya aquí para no entrar en tanto rollo, fue a partir de 2013 cuando una fundación que es famosa a nivel internacional, que se llama la Fundación Ellen MacArthur, publica también un reporte ya con el término de economía circular, qué significa, qué se tiene que hacer para realmente poder ir hacia ese cambio de la economía, como decíamos, lineal a la circular. Y esto es importante también porque la economía circular, digamos que está dentro del desarrollo sostenible, ¿no? No son independientes. El desarrollo sostenible es todo lo que tiene que ocurrir para hacer una sociedad independiente y garantizar a las generaciones futuras. Pero la economía circular es uno de los parámetros que entra en el tema del desarrollo sostenible. Ahora, aquí hay algo bien interesante que yo quise traer a tu atención. Si yo te preguntara, ¿qué país piensas que fue el primero en tener una ley de economía circular? ¿Qué dirías? No sé, quizás diría que algún país europeo, pensando en que constantemente llevan liderazgo en algunos temas de desarrollo sostenible. Ok. Sí. Pues la verdad es que es muy curioso porque no. El primer país en implementar una ley de economía circular fue China. Wow, lo que menos Sí, lo que nunca menos. hubiera dicho eso. Claro, pero como que tengo posicionado justo como que el tema del desarrollo de productos masivos sucede en China, ¿no? Así es. Desafortunadamente, y la verdad desde mi perspectiva profesional, yo creo que no lo implementan como debería de ser, o no me consta porque nunca he estado ahí ni vivido, no sé cómo funciona su sociedad interna, pero al menos hacia el exterior no funciona, ¿no? Porque tenemos un montón de productos que llegan desde allá a todo el mundo, hablando específicamente de México, que no cumplen ningún parámetro de ser circulares, ¿no? Que son productos que los usas 2 segundos y ya no sirve. Entonces, pero fue teóricamente el primer país que tuvo una ley de economía circular. Quizás se les olvidó que existía la ley. O bueno, quizás a lo mejor tiene muchos matices que no se tomaron en cuenta y claro, que luego al final de cuentas eso afecta, ¿no? Claro, y sí, te digo, ha sido una evolución y ya la Unión Europea en el 2015 fue cuando se implementó por primera vez no estaba tan lejos, programa. Los segundos. Sí. ¿Y México? México, mira, hay una historia bien curiosa con México, porque México iba a ser el primer país de Latinoamérica en tener una ley de economía circular. Se hablaba de ella en el 2018, 2019. De hecho, en el 2019 hubo una propuesta de ley, pero era todo menos economía circular, ¿no? O sea, fue criticada por todo el mundo, ¿no? Por el sector privado, por las asociaciones civiles, estas que son como muy golpeadoras, que siempre critican pues, a las empresas, al gobierno. A nadie le hacía sentido, entonces
¿Estaba no desvirtuado el prosperó. objetivo o qué pasó? Más bien no tenía objetivos claros, o sea, solamente se enfocaba en ciertas cosas que ya estaban repetidas en otras leyes, como la ley de residuos. No se hablaba específicamente de hacia dónde se quería ir. Entonces se quedó ahí guardada. Y bueno, ya es 2025 y todavía no tenemos una ley de economía circular. Y ya hay muchos países en Latinoamérica que ya la tienen. Entonces, es bien interesante cómo de ser el primero, creo que vamos a terminar siendo el último en tener una ley de economía circular. Pero aquí también para dar un poquito de esperanza a quienes nos escuchan, eso no significa que en México no se haga nada. Al contrario, hay muchas organizaciones, empresas que ya implementan acciones para el tema de economía circular. Por ejemplo, tenemos el caso de PetStar. PetStar es una recicladora, es la recicladora de PET más grande del mundo de grado alimenticio. Ahí todas las botellas de los refrescos de aguas se reciclan ahí. Creo que tienen un índice como de más del 60% de reciclaje, o si no es que más alto. Em, y ese es un ejemplo, ¿no? O sea, no hay ninguna planta en el mundo que recicle la cantidad de PET que se recicla en PetStar, y pues está a un nivel de calidad de que cualquier país de primer mundo, ¿no? Entonces, eso y otras iniciativas que ya eventualmente te contaré, como las que hacemos en Canipec. Sí, porque justo, o sea, te voy a preguntar ejemplos, ¿no? ¿Cómo luce, ya que entendimos que la economía circular es justo hacer un círculo o hacer un cierre, digamos, desde que de la extracción de un material a que vuelva, digamos, a la naturaleza? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve eso a nivel práctico para las diferentes partes de la economía circular, ¿no? Por ejemplo, las empresas a nivel ciudad, a nivel industria, a nivel consumidor, o sea, en qué momento de ese circuito, digamos, participamos todos, ¿no? Mira, es como te comentaba, es un tema que nos involucra a todas las personas, ¿no? O sea, no hay nada de que, porque muchas veces yo lo he notado a lo largo del tiempo que llevo trabajando estos temas. Los consumidores dicen, no, pues este no es mi problema. Es del gobierno, ¿no? O está la falsa creencia, y creo que eso es también un mito de que las semillitas no cuentan, ¿no? O sea, como decir, si yo en mi casa me preocupo por a lo mejor reutilizar un empaque o llevarlo a reciclar, etcétera, el impacto que hago yo, es muy poquito, y las empresas como las grandes maquiladoras de, no sé, gaseosas, ¿no? Que siempre pasa de agua gaseosa. Es decir, son tantos envases que ahí es donde está el impacto, ¿no? Pero yo sí soy de la creencia de que todo impacta de alguna forma, Por ¿no? supuesto. Exacto. Por supuesto, ¿no? Lo podemos ver si lo viéramos al revés, ¿no? Cuando tú haces un daño o un mal, si tú lo haces solito, pues por supuesto que impacta, ¿no? ¿Por qué sería diferente si es al revés? Si haces algo positivo, por supuesto que impacta. Gran ejemplo, ¿eh? Póngase a pensar muy bien, a ponerlo en introspección, porque creo que ahí está mucho del poco esfuerzo que hacemos, ¿sabes? Como decimos, es que no va a hacer la diferencia, ¿no? Que yo separe mis residuos. Y la verdad es que sí lo hace. Te decía, desafortunadamente es un tema pues también cultural, ¿no? Que tenemos en México, de la idiosincrasia también de los mexicanos, que pues sí se tiene que decir, ¿no? De pensar que, es que eso lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Y no es que yo culpe a las personas, sino que es un chip que nos tenemos que cambiar como sociedad. Y velar porque nuestro entorno sea mejor, porque la cuadra en donde vivo, pues mi vecino, si tiene unos ciertos hábitos, pues hacer comunidad, ¿no? Tampoco voy a ir a decirle, oye, no hagas, porque de ahí vienen los problemas, pero recuperar esta parte de comunidad, que el concepto de comunidad, ¿no? De cómo todos los que habitamos un cierto espacio construimos para que sea mejor desde la individualidad, y después entre comunidades pues va creciendo, ¿no? Entonces, te decía que es una cuestión que involucra a todas las personas, involucra a la sociedad, que se den cuenta que sí tienen una responsabilidad, todos la tenemos al momento de que tú compras un producto, tienes una cierta responsabilidad porque tú lo usaste, tú lo consumiste, tú tuviste, digamos, esa satisfacción de poder utilizarlo, ¿no? O ese beneficio, ¿no? Cualquier producto que sea desde un tema de alimentos o en este caso el sector que representa Canipec del cuidado personal y del hogar, pues ese producto te sirvió para limpiarte, para limpiar tu cabello. Limpiar tu casa. Limpiar tu casa, exactamente, ¿no? Entonces,
esa armonía pues también se tiene que reflejar en cómo cuando tienes el residuo, pues ¿qué haces con él? Ahora, las empresas también tienen un papel importante que es brindarle a las personas la oportunidad de llevarlo a algún lado, ¿no? Porque justamente ocurre eso, ¿no? A lo mejor tú ya lo separaste, tú dices, ¿y ahora qué hago, no? ¿A dónde lo llevo? Entonces, las empresas tienen ese rol y también las empresas tienen la obligación, la responsabilidad de pensar sus productos, de producirlos, pensando en qué les va a pasar después, ¿no? O sea, y a ese concepto se llama la responsabilidad extendida del productor. Okay. Que Ni siquiera sabía que existía ese concepto, fíjate. También está muy padre, muy interesante porque ese concepto nos dice, ok, tú lo produces, lo vendes, generas una ganancia de ahí, pues tienes que pensar en qué va a pasar después cuando ya sea un residuo, ¿no? Entonces, hay empresas, nosotros en Canipec tenemos un programa que se llama GESI, que es el acrónimo de Grupo Empresarial en Economía Circular, Okay. en donde las empresas se unen y nosotros hacemos alianzas con recicladores. Ay, qué padre. Entonces tenemos varios aliados que van recuperando esos plásticos, algunos tienen centros muy específicos en donde la gente puede llevar los materiales y así es como se empiezan a incentivar y a mover esas cadenas, ¿no? Y por supuesto también el gobierno tiene un rol súper importante, ¿no? En temas de educación, en temas de infraestructura. Entonces es algo que tiene que ser una sinergia entre todos los que están involucrados. Y la verdad es que a mí me gusta mucho también ese concepto de economía circular porque yo siento que los seres humanos a lo largo de nuestra historia nos hemos complicado, ¿no? O sea, ¿Cómo? tenemos los productos y tenemos 1000 tiraderos, basureros, rellenos sanitarios. Pero la respuesta está en la naturaleza. En la naturaleza no hay ningún tipo de desperdicio. O sea, todos los seres vivos que existen y han existido siempre se han reintegrado. Esa es la economía circular, ¿no? O sea, cuando un árbol nace, ¿no? La semilla crece, los recursos que toma los toma del suelo, crece, tiene toda su vida, eh, pues como de adulto, de planta adulta, tira sus hojas, esas hojas se reincorporan a la tierra y cuando muere, otra vez todo eso se reintegra, ¿no? Y también se va relacionando con otro tipo de seres vivos, ¿no? Con animales, con hongos, con microorganismos, con el ser humano. Entonces, creo que nosotros como seres humanos y también tenemos una responsabilidad, ¿no? Por lo que implicamos en el planeta, de hacer de tomar esos aprendizajes que la propia naturaleza nos da y poder incorporarlo también en la forma de vida actual que tenemos, ¿no? Ok, el ejemplo me parece muy inspirador. Y me encantaría entonces que nos platicaras cuáles son esos primeros pasos, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos platicar acerca quizás de las 3 Rs más conocidas, pilares esenciales de la economía circular, ¿no? Que son reducir, reciclar y reutilizar. Y creo que puede ser como una muy buena guía rápida de cómo empezar con pequeños pininos en casa, ¿no? Claro, la verdad es que nosotros como ciudadanos de a pie en nuestro día a día, sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Como lo decías, nuestras acciones son súper importantes y además tenemos muchas opciones. Entonces, las 3 R son lo más básico que nosotros podemos hacer desde nuestra casa y a la hora de elegir un producto cuando estamos pues haciendo nuestro súper o cuando decidimos comprar algo, ¿no? Entonces, reducir se refiere o es un concepto que es de todo lo que yo ya vi que genero, por ejemplo, en mi casa de basura. ¿Cuántas bolsas de basura saco a la semana, no? Una, dos. Ok, ¿qué puedo hacer para que en vez de dos sacar una? O en vez de una sacar media. Entonces, ¿qué realmente puedo hacer? Ah, pues a lo mejor y voy a optar por productos que cuando a la hora de yo hacer mis compras, que sé que se pueden reciclar, ¿no? O a lo mejor buscar opciones. Está muy romantizada esta parte de lleva tu bolsa, lleva tu termo, pero es verdad. Sí, yo, por ejemplo, yo llevo bolsa reutilizable hasta en mi bolsa de diario, ¿no? Y tengo una en el carro y tengo una enseguida de la puerta para salir, ¿no? Que son Exacto. bolsas de tela que puedo utilizar y ya no utilizo una de plástico, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es una forma en la que uno va reduciendo la cantidad de
residuos que generamos en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que la parte importante es hacernos conscientes de eso. Ujú. O sea, si a nosotros no nos importa y si saqué dos bolsas de basura y no me importa, pues el primer paso es hacerte consciente de que esa parte pues está impactando, ¿no? Separar tus residuos, los orgánicos, los reciclables, los no reciclables. Em, y luego está la otra letra, que es Reutilizar. la otra R, que es reutilizar, que va un poco en el sentido que decíamos, ¿no? Si ya compraste un producto, ¿cómo más lo puedes volver a usar? ¿No? Si te dieron una bolsa de plástico, pues a lo mejor no la tiras a la primera, a lo mejor la utilizas varias veces en otras cosas. O si compraste un producto que tiene, no sé, un jarro de vidrio, pues no lo tires, a lo mejor te sirve para hacer una maceta o para guardar algún otro producto, ¿no? Incluso Entonces, ya hay muchas marcas en el mercado formal que tienen una versión como para rellenar tus envases, ¿no? correcto. Que eso podría ser también muy útil, ¿no? Es Así decir, es. en lugar de utilizar mi jabón, mi envase de jabón facial una vez, lo utilizo 6, 7, 8, Así ¿no? es. Hasta Sí. que ya no tenga letras impresas. Sí, esa también es una alternativa interesante. Y el tema de reciclar, nosotros desde casa lo podemos hacer. Hay opciones, ¿no? O sea, hay lugares prácticamente en todos lados en donde hay centros de acopio en donde las personas pueden llevar los residuos, pero implica hacer un esfuerzo. O sea, nosotros como consumidores tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque, como te decía, si ya obtuvimos un beneficio de un producto, pues no nos quita nada guardarlo, lavarlo y almacenarlo, y cuando tienes oportunidad, pues lo llevas, ¿no? O incluso el sector de recolección, o sea, el camión de la basura, como normalmente se conoce, ya lo hacen, Sí. pero nosotros podemos colaborar mucho separándolo de nuestras casas, ¿no? Porque muchas veces, si nosotros le damos al camión, al recolector, nuestra bolsa toda llena de revuelto, orgánicos, ¿no? Y a lo mejor viene una botella ahí que se puede reciclar, pero viene al fondo, entonces el señor que hace la recolección Ya ni la vio. ya no la vio exactamente, entonces se va y así se va perdiendo y llega a un lugar en donde ya no se va a poder recuperar. Y creo que ahí podemos platicar acerca de otro mito que existe, que justo hay muchas personas que deciden no separar en su casa los residuos por categoría porque pasa un solo camión, ¿no? Pero creo que muchas veces no nos tomamos el tiempo de ver cómo al momento de que ese camión y esas personas que se dedican a recolectar todos nuestros residuos toman lo que dejamos en casa y lo separan dentro del mismo camión. No sé, yo lo he visto, ¿no? Y de hecho, gracias a ellos también incluso he aprendido qué cosas no se pueden reciclar o he hecho preguntas o también he podido obtener de ellos incluso información de qué hacer con algunas cosas que no se llevan, ¿no? Entonces, más bien yo creo que estamos llenos como es más fácil no cuestionarnos qué más podemos hacer o qué podemos hacer mejor, ¿no? Claro, sí, la verdad es que es salir de la zona de confort, también ver un poquito, como dices, el entorno, ¿no? Como las personas que trabajan en este sector, pues sí hacen cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México hay mucha gente que dice, no, pues es que los orgánicos los revuelven, ¿no? Y la verdad es que, al menos en la Ciudad de México, existen plantas de compostaje, en donde sí llega revuelto, pero hay unas, o sea, la ciudad tuvo que invertir millones de pesos en instalar plantas en donde se separa lo orgánico de lo inorgánico, y ya cuando es orgánico se lleva a la planta de compostaje. Si nosotros lo hacemos desde casa, evitamos en primer lugar ese paso. Entonces, sí funciona, ¿no? A lo mejor y no lo vemos en nuestra vida cotidiana o podríamos tener otro tipo como de infraestructuras, de programas por parte del gobierno, pero también, como te decía, no se trata solamente de responsabilidad, es que el gobierno no tiene dos camiones, ¿no? Pues, Claro. o sea, No, con uno solo se necesita, o sea, es suficiente con uno solo, ¿no? exacto. Sí, más bien creo que le estamos perdiendo visibilidad. Yo creo que a lo mejor entonces
pensando en acciones simples que podemos desarrollar todos para empezarnos a preocupar qué tanto estamos pasando de la economía lineal a la circular o qué tanto estamos empleando las 3 Rs, que son los pilares esenciales de este tipo de economía, es justamente abrir los ojos y empezar a verlos con un poquito de cuestionamiento, ¿no? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué me está faltando? ¿Por qué estoy tirando tanto? ¿Por qué genero tanta basura? ¿No? ¿Cómo podría generar menos basura? Estas preguntas creo que nos llevan justamente a empezar a hacer conciencia, que creo que eso es mucho de lo que dijiste el día de hoy, ¿no? O sea, como que la conciencia es el primer paso, ¿no? Exacto. Esperemos que este episodio les sirva para generar conciencia. Oye, Jair, ¿nos podrías regalar algunos últimos consejos antes de cerrar el episodio de cómo empezar justamente a transformar esta línea en un círculo? No sé, algo que tú hagas constantemente en casa, o qué fue el cambio más importante que has hecho en tu casa, en tu trabajo, al momento en el que te transportas, no sé. Mira, la verdad es que hay muchas acciones. Yo creo que y esta parte de tomar conciencia y de realmente empezar a hacer las cosas es cuando después de que lo haces se siente bien, ¿no? Y yo el ejemplo que a veces pongo es el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio y te tienes que parar a las 5 de la mañana, dices, no quiero hacerlo. Pero ya que fuiste y ya que hiciste ejercicio, te sientes bien. Y dices, sí valió la pena hacerlo, ¿no? Lo voy a volver a hacer. Lo mismo sucede con estos temas ambientales. Cuando uno dice, tengo que separar mis residuos, algunos, no algunos, la mayoría, bueno, casi todos se tienen que limpiar, ¿no? Por ejemplo, Claro. porque no puedes almacenarlo, sobre todo si es de comida, pues con no sé, un yogur, ¿no? No lo puedes guardar así, entonces lo tienes que lavar, ¿no? Entonces todo eso es como de, no, qué flojera. Ok, yo las invito a que lo hagan. Lo hagan una vez, limpien, separen sus residuos y es hasta interesante porque vas descubriendo, este material no es igual a este, aunque se parecen. Ok, bueno, lo vas separando, lo tienes un tiempo, lo llevas o se lo das al señor, al de la recolección. Y después de eso, vas a ver que te sientes bien. Porque si sacabas una bolsa de este tamaño, vas a ver que disminuyó. Ok. Oye, pues eso está bueno, ¿no? Eso es lo que a mí me pasaba, ¿no? Después puedes dar otro siguiente paso. Por ejemplo, el tema de los orgánicos. Bueno, ya separé todo lo que se puede reciclar, pero el orgánico lo sigo revolviendo con todo lo demás, ¿no? Con lo del baño, con lo de que no se recicla. A ver, lo voy a empezar a separar. Si no hay opciones, puedes dar todavía otro paso, que es contratar un servicio que se lleve los orgánicos, ¿no? Por ejemplo, es lo que yo hago, ¿no? Hay una iniciativa que se llama Hagamos Composta, que pasan una vez a la semana, te dan una cubeta y todo el orgánico tú lo llevas y lo das. Implica otro compromiso, pero a lo mejor si ya estás en esa etapa, pues lo vas a hacer. A lo mejor y no, te quedas un pasito antes, o hay lugares muy bonitos en donde hasta tienen compostas comunitarias. Entonces ese es otro siguiente paso. Entonces, mientras más vas haciendo, más te vas sintiendo bien y te das cuenta que lo que haces sí funciona, ¿no? Y la parte de llevar tus residuos, ves que otra gente también lo hace, entonces dices, pues quiero ser de aquí, o sea, quiero ser de este grupo de personas que lo hacen, ¿no? Entonces, yo invito a las personas que si no lo hacen todavía, lo hagan una primera vez. Y es un proceso, ¿no? No tienes que hacerlo todo así al principio y... Ni perfecto es el primer día, ¿no? Sí, de hecho había una corriente ahí de personas que decían que eran los ambientalistas imperfectos, que decían que no importa que lo hagas mal, pero hazlo, porque eso ya va a generar una pequeña acción y un pequeño cambio que por supuesto tiene un beneficio. Qué padre. Pues invito a todos los que nos están escuchando que si aprendieron algo de este episodio, que lo compartan con sus amigos, que nos comenten, que por favor también este episodio lo puedan compartir con alguien que necesite un poquito de inspiración y motivación para empezar a reducir, reutilizar y reciclar. Y los invitamos a que en la página web de Belleza Bienestar de Canipec encuentren más información al respecto. Y recuerden que pues en todos los episodios tenemos invitados muy importantes como Jair. Muchísimas gracias el día de hoy por haber venido a compartir todo esto con nosotros. Muchas gracias a ti. Esperemos que luego nos puedas venir a platicar más. Claro que sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.